Dijeron 6 soles 30, ahora 6.50. Estamos hablando de diferentes concesionarias. Eso nos lo va a aclarar de inmediato José Tello, que es director ejecutivo precisamente del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, a quien ya lo vemos a través de Zoom. Muy buenas tardes. Bienvenido En Contacto. Lo escuchamos con la explicación porque definitivamente causa también confusión en el usuario, en el televidente, que dicen, no, primero se dijo 6.30, ahora 6.50. Hay que diferenciar, ¿cierto?, las concesionarias. Por supuesto. Muy buenas tardes, Cintia, y por tu intermedio un saludo también a todos los televidentes de ATV. Efectivamente, acá no es solo una empresa concesionaria, hay varias empresas concesionarias, hay diferentes tratamientos que han tenido los contratos. Lo que sí queda claro es que como es un contrato de concesión, bueno, en todos los casos hay un contrato de concesión, este contrato es de largo plazo, ya se hace por décadas, 40 años. Hubo incluso una variación que generó suspicacias del contrato de 30 a 40 años en su momento, fue materia de investigación, pero lo que queda claro es que anualmente se tiene pues que hacer una indexación. ¿Qué es una indexación? Digamos, un acomodo tarifario a algunos indicadores como por ejemplo lo que es el índice de consumo y otro tipo de indicadores que pueden estar vinculados con el tipo de cambio. También, por ejemplo, que en el Perú ha experimentado una variación más o menos notable. Hay diferentes factores que componen justamente este tipo de componente de variación y que justamente justifican que se haga periódicamente, anualmente, este tipo de incrementos. Claro, en este caso, hablando, por ejemplo, del tema de la Panamericana Sur y Norte, que se va a aplicar el 21 de febrero, sí tiene justificación legal, entonces, de acuerdo al contrato que se firmó para la subida de precio, porque muchos indican un sol es demasiado. Contractualmente, por supuesto. Esto también corresponde al sustento que tiene que hacer la compañía concesionaria, porque evidentemente pues también esto está sustentado. Y es parte de lo que es la ejecución contractual. Repito nuevamente, es un contrato que se suscribe por mucho tiempo y que en toda la variación anual tiene que haber pues un sustento del incremento de las tarifas. Ahora, en el otro caso, el Lima Express, si no me equivoco, que están anunciando la subida de 40 céntimos. Allí incluso hay arbitrajes, el municipio de Lima también se ha manifestado que no lo considera justo, que el proceso de arbitraje está precisamente en el tema judicial y que por ello no debería aplicarse. ¿Esto es cierto? ¿Es correcto? Bueno, son posturas que ya sabemos que han tenido desencuentros. Por ejemplo, en la Cámara de Arbitraje de París, este tipo de procesos han terminado a favor de las concesionarias, porque también acá hay que llamar un poco a la reflexión sobre la naturaleza de los contratos de concesión. Los contratos de concesión, desde el momento en que son suscritos, están sujetos a cláusulas arbitrales y son de cumplimiento obligatorio por las partes. Como son contratos, lo vuelvo a manifestar, que se dan por décadas, lo que ocurre es que hay diferentes gestiones a lo largo del tiempo. Cada 4 años cambiamos nosotros, por ejemplo, gestión municipal. Entonces, lo que tenemos acá nosotros es evidentemente una reacción, en este caso del gobierno local, pero que sí hay que tener en cuenta que tiene que, por el otro lado, encontrar una concesionaria con el debido sustento de este incremento que está haciendo, porque el contrato así lo establece. O sea, si lo justifica bien, está permitido contractualmente que se haga esto. Y los contratos se tienen que respetar. Lamentablemente, si se han dado casos de corrupción, y hay que hablar claramente, estos son los problemas que se dan al origen del contrato. Ahí es donde, lamentablemente, sí hay problemas de corrupción, si hay, digamos, un entreguismo, hablando claramente, a favor del concesionario. O sea, se le dan todas las facilidades al concesionario para que gane en cualquier instancia y aparte tenga un contrato ventajoso a largo plazo. Bueno, eso es algo que nos debe llamar la reflexión, que se tiene que analizar desde el principio, porque una vez que está suscrito, simplemente una cámara arbitral en el extranjero, lo primero que te va a decir es que ya está, o sea, no hay mucho que discutir. Que se tiene que cumplir, porque incluso hay alcaldes como el alcalde de La Molina que está diciendo no, que voy a presentar una acción de amparo, no, para que se evite esta alza, para que se detenga. ¿Es posible esto o solo se está hablando de anuncios para que no caer bien a los ciudadanos? O sea, ¿sí se puede realizar este tipo de acciones para detener este aumento de precio en los peajes? Me parece que hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de pronunciamientos, porque también debemos medir las consecuencias. Por ejemplo, el actual alcalde Muñoz, en el año 2019,
también tuvo una posición parecida, y sabemos que en la Cámara Arbitral de París, un año después, hacia el 2020, tuvo un revés la municipalidad. O sea, hay que ser acá bastante cautos, porque el tema está en que de momento se pueden tomar algunas acciones, pero todo aquello que está vinculado a este tipo de contrato de concesión que se ventila en vías arbitrales, recordemos que también está sujeto a indemnizaciones por caso de incumplimiento de las partes. Entonces, en verdad, al final, claro, pueden ser posturas de momento de una autoridad en ejercicio. Estamos en el último año también de gestión municipal. Y recordemos que el próximo año vamos a tener nuevas autoridades, no hay reelección, pero sí hay etapa electoral. Muchos candidatos están postulando también a diferentes cargos. Entonces, hay que medir un poquito el talante, porque esto, más allá de algo que pueda sonar bonito para el usuario que esté incómodo por el incremento, sobre todo ahora que tenemos una economía un poco afectada o bastante afectada, perdón, por este tema de la pandemia, sí me parece que hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes y verdaderamente hablar con la propiedad del caso, porque si esto, repito, está bien sustentado, simplemente se tiene que incrementar y ya está, cumplir con el contrato. Y se ha cumplido de la otra parte, porque si bien está este contrato, ¿no?, donde se especifica esto de las subidas que se pueden realizar de manera anual, que es específicamente lo que ocurre, está la otra parte, lo que tiene que cumplir también la empresa concesionaria, ¿cierto? Tipo de obras, mantenimiento de vías. ¿Se está cumpliendo con eso también en beneficio del usuario? Eso es algo que definitivamente es parte de la ejecución contractual por el lado de la empresa concesionaria. De hecho, que tienen que sustentar que justamente ese incremento se da por los servicios de mantenimiento que da en la infraestructura que tiene a su cargo durante un determinado periodo de tiempo. O sea, es fundamental que eso sí se dé, y obviamente sustenta, por eso lo mencionaba hace un rato, el incremento tal cual, más allá de otro tipo de factores. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este tipo de incrementos también lleva una carga tributaria. Impuesto general a las ventas, tributos que se pagan a la Municipalidad Metropolitana, en fin, o sea, hay ahí una serie de componentes que van justamente a sustentar, y además también recordemos o tengamos en cuenta acá algo que es muy importante que el ciudadano lo tenga presente. Ya de por sí nosotros, con el pago del peaje, pagamos la inversión que hace el concesionario, el mantenimiento de la infraestructura, pero también este tipo de variaciones a veces, ¿no?, como desde consumo, también el tema de las variaciones cambiarias y otro tipo de factores que están ahí interviniendo, pero digamos que es todo digamos, un paquete completo, para ser más gráficos. O sea, sí hay que verlo en su conjunto y bueno, nuevamente, si tenemos un servicio de calidad y se nos cumple con todo lo que la concesionaria tiene por contrato que colocar a disposición de los ciudadanos que utilizan esta carretera, que pagan un peaje, bueno, hay que simplemente ceñirse a lo que establece el contrato. Pero eso sí, estar muy atentos, cautos también en que se cumplan con todo lo que la concesionaria ofrece, se compromete. Cierto, claro. Tiene que haber un seguimiento muy acucioso. ¿Y quién es el encargado para finalizar solo de fiscalizar eso, ¿no? De que se cumpla con la municipalidad. La municipalidad, claro que sí, son partes contractuales. Por eso es que el ministerio también hace la precisión, ¿no?, de cómo que ese es un tema contractual de la Metropolitana de Lima. Claro. Perfecto, José Tello, muchísimas gracias como siempre por la explicación que nos has dado, director ejecutivo de INACAN. Tenemos que ir de inmediato con una alerta informativa.